En la entrevista que concedió Salvatore Mancuso a Daniel Coronel de la W, este mencionó varias personas de la política colombiana que por supuesto son bastante reconocidas, como Francisco o más bien Pachito Santos, como le dice Salvatore Mancuso, o Álvaro Uribe, el ahora acusado por 3 delitos, o incluso el abogado Abelardo de las Priella. En esta entrevista se habló también de la Fundación FIPAS, Fundación Iniciativas por la Paz, que fue conformada por Abelardo de las Priella sobre los años 2000. Pues al parecer los paramilitares financiaron la Fundación FIPAS, esa fundación que presidió Abelardo de las Priella durante la mesa al ralito, en donde también se encontraba Salvatore Mancuso y otros paramilitares. Incluso en el año 2018 el periodista Julián Martínez también habló sobre esta fundación y la relación con Abelardo de las Priella, y a través de su cuenta de X él escribió: desde la Fundación FIPAS, el abogado Abelardo de las Priella promovió la defensa del proceso del gobierno Uribe con los paramilitares. Era una ONG que le hacía proselitismo político a las autodefensas. Su papel era visitar universidades y mostrarlos como gente honorable. Pues Abelardo de las Priella concedió una entrevista a la W. En esta no parece tan indignado por la pregunta de los periodistas que le hicieron frente a la posible financiación de los paramilitares a la fundación que él había creado, que era esa Fundación FIPAS, sino que estuvo más bien más indignado porque Daniel Coronel, en el fragmento en donde le pregunta a Salvatore Mancuso si efectivamente este tuvo algún tipo de relación con Abelardo de las Priella, le indica que en su momento, hace muchos años, Abelardo no era tan conocido o reconocido por ser abogado, sino que más bien era conocido por la gente por ser el corista de Iván Villazón. Abelardo de las Priella, en medio de su indignación, indicó que este no había sido corista supuestamente de Iván Villazón. Sin embargo, eso lo desmintió Daniel Coronel. A través de su cuenta de X, el periodista Coronel escribió lo siguiente: me llaman para decirme que el señor Abelardo de las Priella niega haber sido corista de vallenato. Por favor, miren la carátula del disco y el crédito de coros que incluye a Papucho. Allí, en efecto, Daniel Coronel compartió la siguiente imagen. Y efectivamente se puede ver allí los nombres de todas las personas que conformaban el grupo de los juglares legendarios, y dentro de los cuales en coros estaba Abelardo de las Priella, a quien al parecer, según ese disco, le decían Papucho. Así que es necesario que por favor ustedes escuchen esta entrevista, en donde, más allá de la supuesta indignación de Abelardo por mencionar que él no había sido partícipe de este grupo de vallenato, se evidencia la altanería y la grosería de este abogado Abelardo de las Priella, en donde dice que supuestamente los titulares de la W frente a esa entrevista que concedió Salvatore Mancuso son malintencionados, y que en un lado Daniel Coronel tiene una entrevista y que al otro lado en la W hay otra entrevista muy diferente. Escuchen ustedes esta lamentable intervención de Abelardo de las Priella. Relación con Salvatore Mancuso. No, pero déjame decirte algo antes, Lucas, porque lo han podido percibir los oyentes y quienes nos ven luego de que ustedes pusieron esos audios. Salvatore Mancuso no se refiere a mí en la comisión de ninguna actividad ilegal. Pero valdría la pena preguntarse a cuál de las dos entrevistas hay que referirse, porque una es la que está montada en el portal de ustedes y otra la que tiene el señor Daniel Coronel en su portal. Es decir, la misma entrevista fue editada 2 veces de diferente manera con las mismas preguntas. Eso me resulta un tanto extraño y particular y ya lo estoy investigando. Pero al margen de eso, en las 2 entrevistas, Salvatore Mancuso lo que dice es que tenía una relación de amistad y que nos conocíamos desde aquí, desde Montería, ciudad de la que ambos somos oriundos. Entonces, a mí lo que me molesta de todo esto es la mala leche de la W, de presentar un titular en donde se dice lo que dijo Salvatore Mancuso sobre Abelardo de la Priella, en vez de decir no dijo absolutamente nada que incrimine a Abelardo de la Priella en la comisión de un delito, de uno solo, porque jamás he cometido ninguna actuación ilegal, ni con el señor Mancuso ni con nadie. Entonces, esa mala leche sigue hoy en esta entrevista, y perdónenme que se lo diga, pero traen un cuento en donde él está hablando de otro tema y me traen a mí a colación, como si la propia respuesta de Mancuso no absolviera esas preguntas tendenciosas que se han hecho sobre mí. Entonces, fíjense ustedes, en las 2 versiones de la entrevista, el señor Mancuso no dice que haya cometido ningún delito o que haya yo tenido que ver con el cuento ese de la elección. Además, quiero decirles una cosa, yo no solamente tenía un amigo en esta terna, era más amigo todavía de Jorge Pretel Chalhú, que es mi paisano. El doctor Iguarán fue profesor mío. Y es mentira, y escúcheme, y es mentira que yo estaba con Iguarán. El amigo mío más fuerte siempre fue Pretel, que hasta último iba ganando esa carrera. Entonces, para concretar, y perdónenme, porque quiero ser enfático en esto, el mismo Mancuso ya contestó. Ahora Lucas me hace una pregunta. ¿Cuál es mi relación con Mancuso?
Yo a Mancuso lo veía montar moto en el barrio en el que crecimos cuando él tenía 20 y pico años y yo 10 años, porque Salvatore Mancuso me lleva a mí 16 años. No teníamos oportunidad de ser tan cercanos porque la edad no lo permitía. Pero claro que le íbamos a ver montar moto. Incluso él ni siquiera vivía en Montería, sino que venía de vacaciones. Y era un referente para nosotros, los muchachos del barrio, porque el tipo montaba moto súper bien y fue campeón, creo que de motocross. Volví a ver a Salvatore Mancuso, y se lo pueden preguntar a él, en la mesa de Ralito, negociando con el gobierno, porque yo fui miembro de la Comisión Civil acompañante. Nunca durante su vida en la ilegalidad lo vi. Lo vi a mis 10 años, mis 9 años, 11 años, y lo volví a ver a mis 20 y pico años. ¿Me copian ahí? Sí, sí, adelante. Es que mire, para las personas que se quieran conectar a esta hora, permítame, abogado Abelardo de la Espriella, pues pueden hacerlo en W Radio Colombia. Aquí hay que hacer una claridad. Usted, por supuesto, tendrá su opinión al respecto, pero es preciso señalar que la entrevista completa, sin ninguna edición, tal vez usted vio algunos fragmentos que estaban rotando en redes sociales, pero la entrevista completa, ustedes la pueden escuchar en W Radio Colombia. Ahí ponen el reporte coronel y podrán escucharla para que saquen sus propias conclusiones. No es un tema de ustedes, y escúchame, no es un tema de ustedes. El señor coronel tiene en su plataforma una entrevista diferente. Sí. Con edición diferente, ojo, en las dos. Por eso le digo, pero entonces las personas pueden escuchar la entrevista completa allí en esos canales de comunicación. Pero mire, doctor abogado, abogado Abelardo de la Espriella. Termino esto porque me están cuestionando sobre algo. Entonces, yo solamente vi a Mancuso en Ralito ya negociando la paz. Y hay que decirlo, lo vi comprometido con la paz, más que cualquier comandante. Y a los otros comandantes de la autodefensa los conocí en Ralito negociando con el gobierno. Jamás en mi vida me senté en la ilegalidad con ninguno de ellos. Pude haberlo hecho porque soy abogado y ejercí el derecho penal por 23 años. A mí es el único tipo que le censuran siendo abogado. Yo me pude haber reunido con el que fuera, pude haber sido abogado el que fuera y no tendría problema ni penal ni disciplinario siempre y cuando no hiciera actividades o realizara actividades por fuera de mi rol de defensor. Entonces quiero dejar claridad en eso y se lo pueden preguntar a Salvatore Mancuso. Usted dice que lo vio durante su infancia, él era mucho mayor que usted y no lo volvió a ver nunca más hasta que se encontraron con ocasión de la mesa de Ralito. Ahora sí, su pregunta, Andrea. Sí. Así es. Exactamente, y es que esto lo está trayendo a colación es Salvatore Mancuso porque está hablando de todas las declaraciones que había dado y por eso el tema de la elección de un fiscal como Mario Iguarán, con supuesto apoyo de los... Espere un momento, sí, doctor abogado. Abogado Abelardo, pero permítame usted también hablar, porque es que usted está hablando, pero yo amablemente lo invité. Fui yo y nosotros decidimos también invitarlo, entonces queremos escucharlo, por supuesto, pero esto es una conversación. Nada que ver con eso. Sí, pero déjeme preguntarle. Miren, espéreme. Pregúntame, a ver, no pasa nada, listo. pregúntame. Entonces, vamos a hacer contexto. Quiero preguntarle por esta siguiente versión que hay también ante autoridades y ante la Fiscalía, donde supuestamente en una contabilidad alterna de los grupos paramilitares, después de su desmovilización, hicieron un fondo común. Y ese fondo común habría financiado, supuestamente, según unas versiones de paramilitares, una fundación que usted presidió y que en ese momento lideraba cuando usted estuvo en la mesa de Ralito. Pero escuchemos este otro fragmento de esa entrevista, donde Salvatore Mancuso dice que ellos sí hicieron un aporte económico, pero que desconoce cómo se manejaron las finanzas, porque eso lo hizo Ernesto Báez. Pero escuchemos, por favor, para que ya después usted pueda hablar. FIPAS, a la que pertenecía en ese momento Abelardo de la Espriella, cuando pues no era un abogado conocido, sino más bien lo conocían allá porque había sido el corista del grupo Vallenato Iván Villazón. Esa fundación FIPAS aparece como beneficiaria de unos aportes de un fondo común de los jefes paramilitares, una contabilidad que llevaba Jairo Andrés Angarita, el comandante Andrés, y que entre otras cosas financió su viaje a Bogotá para hablar en el Congreso. ¿Usted sabe cómo funcionaba esa financiación de la Fundación FIPAS de la que hacía parte el abogado Abelardo de la Espriella? No sé cómo funcionaba FIPAS para ese momento porque lo manejaba Ernesto Báez, el comandante Ernesto Báez. Sé que todos los comandantes hicimos un aporte para el manejo de la zona de Ralito cuando iniciamos estas negociaciones con el gobierno de Uribe y esos recursos los manejaba el comandante Andrés, pero no sé exactamente cómo funcionaba FIPAS y los recursos que llegaban hasta allá. Abogado Abelardo de la Espriella, ¿cuál es su versión respecto a quién financiaba FIPAS que usted lideraba en ese momento cuando se dio ese encuentro en Ralito? Todo eso está en un proceso del año 2009-2010, porque por esto hubo un proceso a raíz de las columnas de Coronel y de una serie de presiones por parte de quien es hoy ministro de la Defensa en Colombia, Iván Velázquez, y me abrieron un proceso por eso. Todo está allí. Y está en el proceso cómo ellos pagaron el foro que se hizo. El foro lo pagaron ellos con permiso del gobierno. Y lo que hicimos nosotros fue un foro público. Es más, ustedes sacan por ahí fotos mías y todos mis odiadores las sacan con Mancuso y con Báez. Eso fue público, yo convoqué a la prensa. Eso no fue la ilegalidad. Eso no fue para hablar de la guerra. Eso fue para hablar de la paz y de la necesidad de que se desmovilizaran. Y es el único proceso exitoso de paz que ha tenido Colombia. Más para el Estado colombiano que para ellos que terminaron muy mal. Pero para el Estado colombiano y la sociedad colombiana, el proceso de paz más exitoso, el único realmente exitoso, es el proceso con los paramilitares. Entonces, fíjense ustedes, esto hizo parte de un proceso. A mí me indagaron en ese proceso. A mí me investigaron mis finanzas, investigaron las finanzas de FIPAS
aclararon absolutamente todo y hay una preclusión en mi favor por esos hechos que tú señalas, que hizo tránsito a cosa juzgada. Ya la autoridad competente lo definió hace más de 12, 13 años. Ahí está la decisión judicial. ¿Qué más quieren? Número uno. Número dos, el señor coronel tiene un problema que se conoce en la psicología como proyección y yo lo he denominado como el complejo espejo. Él acusa a los demás de lo que él ha hecho. Resulta entonces que hay un fallo judicial en mi favor. Resulta entonces que todo se explicó como era, porque además era público, el gobierno lo autorizó. Yo tengo la carta del ministro del Interior y de Justicia a la sazón, el doctor Sabas Pretel de la Vega, autorizándome para ello, lo que me eximía de responsabilidad penal, de acuerdo a nuestro ordenamiento legal. Entonces, coronel, uno sí tiene que pensar que coronel Sí, al pero no, relacionarse con gente... no podemos Lucas. hablar de una persona que no está acá. No, hablar de pero, una, pero él sí puede hablar de preguntar una por mí. persona. No, Ahora tú lo proteges, pero no, digamos, ciñámonos a los hechos. Yo estaba en la entrevista con Mancuso, tuvieron la decencia de llamarme cuando el señor coronel estaba, escúchame Lucas, cuando estaba instigándolo en contra mía. No, coronel, uno sí no puede cuestionar a coronel por sus vínculos con Perafán, pero él, que yo soy abogado, me señala cuando hay una decisión judicial a mi favor. Doctor Despedida, no, está bien que usted está bien con la misma cobija. Está bien que usted se refiera a los hechos. Déjame hacer claridad sobre algo que dijo coronel. Coronel dijo, es que Abelardo de la Espía no era nadie, era un corista Iván Villazón. Otra vez, la proyección. Quien no era nadie era coronel y tiene mucho mérito. Surgir de donde él ha venido es un mérito del carajo. Pero perdóname, yo era un estudiante de séptimo, octavo semestre de Derecho y era el manager general de Villazón. Teníamos una empresa que se llamaba Aldupar y nunca fue corista. Lo hace es para atacarme. Además, absurdo porque su padre de coronel, que fue un señor decente, entiendo, fue un folclorista al que le gustaba la música llanera, un campesino. Y te digo algo, coronel tiene más mérito que yo, porque él viene de la nada. Yo tuve todo servido en bandeja de plata. Y sin embargo, toda mi vida he trabajado y he sido productivo. Entonces, que no vengan a presentarme aquí como que Abelardo de la Espriella surgió con las autodefensas. No, señor, Bueno, yo tengo un nombre. Perdóname, yo tengo un nombre, un apellido, un padre que es un hombre absolutamente respetable y reconocido en toda la región Caribe. Para que vengan a decir que yo surgí de la nada por obra y gracia de la autodefensa, perdónenme, por favor. Bueno, ahí está todo, escúchame, ahí está todo lo que he hecho. Entonces, con respecto a FIPAS y a la mala leche de coronel que me odia, porque me odia, él es así, resentido y acomplejado, yo tengo que decir que hay una decisión judicial. No le gusta al señor coronel, no le gusta a ustedes o no le gusta a mis odiadores, esto es problema de cada quien. Lo cierto es que ya hizo tránsito a cosas juzgadas y ya yo fui investigado por esos hechos y la justicia me dio la razón.